Y ya. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya estamos preparados para poder empezar esta sesión. En primer lugar, pues quería dar las gracias por asistido a esta mesa redonda que va a tratar del Espacio Nacional de Datos de Salud y de los casos de uso de farmacia. Me voy a permitir una pequeña introducción porque yo creo que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Yo creo que los datos de farmacia, los datos del consumo farmacéutico a través de receta y también los datos de las adquisiciones de los hospitales fueron los primeros datos que se recogieron en ese momento en la Seguridad Social y ahora sería en el Sistema Nacional de Salud y fue hace más de 50 años, es decir, existe toda una tradición de la recogida de los datos de farmacia. Quiere decir eso que tenemos cierta experiencia en el conocimiento de los datos. ¿Qué pasaba con esos datos? Pues que realmente no tenían los datos de la prescripción, a quién se le había hecho la prescripción, no conocíamos a quién era la persona que se le había dispensado ese medicamento y por lo tanto podía consumirlo. Y también pues había aspectos muy importantes que tampoco conocíamos. Por ejemplo, todos los datos clínicos que rodeaban a esa persona y que son los que en estos momentos recogemos en las historias clínicas. Todos, a través de los años, todos los datos relacionados con farmacias se han ido enriqueciendo con datos procedentes, por ejemplo, pues de la historia clínica, desde luego, con datos procedentes de los sistemas de información asistenciales y los clínicos de atención primaria y atención hospitalaria, de manera que ya tenemos una cierta tradición de hacer estudios con medicamentos. ¿Quiere decir eso que tenemos todo resuelto? No. Quiere decir que estamos mejor preparados para cuando venga el Espacio Nacional de Datos de Salud. Quiere decir que tenemos una serie de aspectos y de retos que nosotros ya hemos reconocido porque llevamos un tiempo trabajando con todos estos datos. Los datos de farmacia han servido hasta ahora, los datos de los casos de uso de farmacia que hemos venido desarrollando, que podíamos llamarlos al principio estudios de utilización, bueno, pero en realidad son casos de uso, han servido para múltiples cosas en los últimos años. En primer lugar, han servido, en el caso del Ministerio, pues para la fijación de precios y también han servido para establecer políticas y estrategias de salud. Por ejemplo, las estrategias de salud pues contemplan cómo se tienen que utilizar los medicamentos que hay a disposición de los clínicos. También han servido a nivel del sistema, del conjunto del sistema, también ha servido para que una agencia reguladora, como puede ser la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, haya podido hacer los estudios necesarios de seguridad de los medicamentos y los estudios de farmacoepidemiología, de manera que en este momento, pues luego nos contará Miguel Ángel que tenemos una gran base de datos con historias clínicas y con consumo de medicamentos. También las comunidades autónomas han estado haciendo, algunas con un carácter mucho más importante que otras, estudios de medicamentos. Y estos estudios de medicamentos, pues como os digo, pues les han servido para establecer los planes de salud, para establecer los resultados de salud que quieren tener. Y vemos cómo también las comunidades, en colaboración o solas, han ido avanzando a lo largo de los últimos años. Por parte del conjunto del sistema se han establecido distintos proyectos, programas, como puede ser el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, que también es uno de los planes que tienen más importancia en el Ministerio, y también allí hemos visto cómo se pueden utilizar los datos de los medicamentos para mejorar de una manera sistemática todo lo que es el plan. Y finalmente, pues tenemos a la industria, una industria colaboradora, una industria que quiere apoyar todo lo que es este tratamiento de los datos. Entonces, para tratar estos temas, para ver que, bueno, pues que llevamos años trabajando, pero que por supuesto no tenemos resueltos los problemas y que cuando entre en vigor todo lo que es el Espacio Nacional de Datos de Salud, podemos decir que nuestro país está mejor situado que otros países porque tenemos una tradición de estudios y tenemos una tradición de trabajar en los datos, datos clínicos y datos de farmacia. Pero tenemos un reto inmenso. El reto inmenso que tenemos es la gobernanza del dato. Ese es el principal reto que tenemos todas las administraciones y todas todas las estructuras. Tengo aquí a mi lado una farmacéutica de especialista en farmacia hospitalaria, todas las estructuras hospitalarias, todas las instituciones tenemos el reto de ponernos de acuerdo
cómo va a ser el gobierno del dato en el Sistema Nacional de Salud. Y tenemos el reto de que hasta ahora hemos ido recogiendo datos y en los sistemas aislados cumplían unas normas de calidad, pero esos datos tienen que ser interoperables. Todos los sistemas de información tienen que tener la capacidad de hablarse entre ellos y de que el dato en cada caso signifique lo que queremos. En ese caso, nos hace falta establecer aspectos muy importantes de calidad y modelos clínicos. También el Sistema Nacional de Salud necesita de modelos que podamos utilizar unos y otros, de manera que al final tengamos un espacio de datos de salud donde todos podamos compartir los datos y donde todos realmente podamos sacar los beneficios que esperamos en términos de innovación, en términos pues, de mejora en la salud de las personas, en términos de medicina personalizada que todos esperamos. Pues para hablar de todo eso, tenemos aquí a un panel de expertos que llevan muchos años trabajando en estos ámbitos y que de alguna manera pues nos van a contar cuáles son sus experiencias y cómo están trabajando ahora y cómo nos estamos preparando. En primer lugar, voy a dar la palabra a Iria Rodríguez Cobo. Iria es ahora la responsable de la Oficina del Dato del Sistema Nacional de Salud. Tiene una tarea pues, muy importante por delante de ella. Ya sabéis que la Oficina del Dato del Sistema Nacional de Salud pertenece a la Secretaría General de Salud Digital, de Información e Innovación y a la Subdirección General de Información Sanitaria. Es médico y bueno, tiene muchísima experiencia en el tratamiento del dato. Y a continuación, os voy a presentar ahora y así luego no tengo que... A continuación tenemos a Miguel Ángel Macía, que es el coordinador del programa BIFAP. Creo que todos conocemos esta gran base de datos que se puede considerar como un espacio de datos pequeño, en este caso, bueno, de menor dimensión que los otros, no pequeño en la calidad, y que nos va a contar cuál ha sido su experiencia, cómo han estado trabajando, los datos y de qué manera pues es importante el recoger la información de todas las comunidades autónomas y de qué manera se puede normalizar. Javier Gorricho es de la Comunidad Autónoma de Navarra, pertenece al Servicio de Salud, al Osasun Bidea. Sí, sí, que lo dice mucho mejor el que yo, Osasun Bidea, que antes lo decía mejor cuando trabajaba en eso. Y, bueno, pues nos va a contar la experiencia desde una comunidad autónoma de hasta qué punto la utilización de los datos, la utilización dentro de la comunidad autónoma y la utilización conjunta con otras comunidades autónomas nos puede producir beneficios. Beatriz Torroba nos va a contar cómo en el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, un programa específico como puede ser el Plan de Optimización de Uso de los Antibióticos, está utilizando también toda la parte de los estudios de medicamentos y también la importancia que tiene la normalización del dato a lo largo de todo, que se normalice al principio de su ciclo de vida y luego pues allá vayamos añadiendo reglas de calidad, etcétera. Y finalmente pues tenemos a Miguel Ángel, lo tengo aquí, a Miguel Ángel Acero, que es de Icertis. Miguel Ángel es el director del área estratégica de transformación digital e innovación tecnológica, tiene más de 20 años de experiencia. Es una persona que ha trabajado en datos, ha trabajado con programas a nivel de comunidades autónomas, conoce perfectamente la colaboración público-privada y está aquí para explicarnos de qué manera, desde su punto de vista, desde el punto de vista de una empresa privada, de una empresa de tecnologías que quiere colaborar en esto también, lógicamente, en el Espacio Nacional de Salud, de qué manera pues pueden ayudarnos a obtener el espacio de salud nacional de datos de salud que todos queremos y que es lo que es nuestra aspiración en este momento, el tener un buen espacio. Así que a partir de este momento doy la palabra a Iria y ya cada uno pues irá hablando. Muchas gracias. Me voy para allá, ¿no? Hola, buenas. Bueno, ya me han presentado, así que esta diapositiva puede... Ah, sí tengo aquí el... Bueno, esta diapositiva es un poco para explicar la oficina del dato del Ministerio, del SNS, cómo surge, ¿no? Pues surge, en cuanto se empieza a hablar del espacio europeo de datos, surge la necesidad de crear una estrategia de salud digital. Y en esa estrategia se recoge, por un lado, la creación de un espacio nacional de datos de salud, y esto es lo que nos lleva a crear la oficina. Bueno, a crear. Estamos en proceso de
crear la oficina del dato del SNS. No sé si los que estáis aquí ya lo sabéis o no, se creó para el Espacio Nacional de Datos de Salud un grupo de trabajo que incluye a todas las comunidades autónomas, incluye al Ministerio de Sanidad, incluye ahora mismo que está dentro del Ministerio de Transformación Digital, a la Secretaría de Estado de Digitalización, incluye a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a la Agencia Española de Protección de Datos. Todos estos actores están involucrados en el grupo de trabajo para la creación del Espacio Nacional de Datos. Aparte de estar trabajando, bueno, en este tiempo hemos estado trabajando en un documento para la gobernanza del dato. Aparte de esto, y en paralelo y a la vez, estamos llevando a cabo 2 casos de uso dentro del grupo dentro del grupo de trabajo del Espacio Nacional de Datos. El primero de los casos de uso que veis aquí, yo no voy a hablar mucho de él porque aquí están 2 personas que están involucradas directamente, porque este caso de uso fue propuesto por Navarra, el del análisis de antibióticos de uso sistémico, y Navarra junto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por lo tanto, yo creo que os lo pueden explicar mejor ellos si tenéis alguna duda sobre este. Como veis, es un caso de uso de farmacia directamente, ¿no? Bueno, aparte de la gran relevancia que tiene el análisis de las resistencias antibióticas, que esto también tenemos aquí una persona que nos puede hablar, Beatriz, entonces tampoco voy a incidir más en esto. Y el segundo caso de uso es el de predicción de descompensaciones en pacientes con EPOC. Este caso de uso fue propuesto por Castilla y León y lo estamos coordinando desde el Ministerio de Sanidad, porque una de las condiciones que tenían que cumplir estos casos de uso del Espacio Nacional de Datos era que tuvieran datos de todas las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, en el Ministerio de Sanidad tenemos esa posibilidad, ¿no? Nada, deciros que este caso de uso está enfocado hacia un análisis predictivo, de las descompensaciones, midiendo las descompensaciones como readmisiones, no, como ingresos en hospital, visitas a urgencias o muertes. Esos son los 3 eventos que mide la descompensación, que estamos midiendo como descompensación. Bueno, tampoco creo que haya que incidir demasiado en el gran impacto poblacional que tienen estas enfermedades crónicas, como es el EPOC, el gran impacto en salud y el gran impacto, por supuesto, en costes sanitarios. Como quiero ser breve, porque lo ideal es que quede después tiempo para el debate, solo os voy a poner una diapositiva referente al análisis de calidad del dato que estamos haciendo, enfocado ya al estudio predictivo, porque al principio, la primera fase, hicimos un cuadro de mando con la SEDIA, se hizo un cuadro de mando descriptivo, pero ahora ya vamos a ponernos a la fase 2, que sería para el análisis predictivo, y siempre lo que hay que hacer primero es un análisis de la calidad del dato, ¿no? Cuando hablamos de la calidad del dato en medicamentos, en el tema de fármacos, porque los fármacos aquí en este predictivo serían variables predictoras, ¿no? Cuando hablamos de la calidad del dato en medicamentos, en las bases de datos ministeriales, sobre todo en BDCAP, que es de donde sale la selección de la población de pacientes EPOC, es verdad que se han utilizado otras bases de datos como el RAE-CMVD y como la base de datos de población protegida, pero más para variables resultado. Entonces, cuando hacemos el análisis, salen cosas muy interesantes. Primero, deciros que hay 2 tipos de indicadores que estamos analizando con respecto a fármacos. Un indicador es si la persona toma o no toma un determinado medicamento. La selección de medicamentos que van a funcionar como variables predictoras se hizo previamente mediante una revisión de la literatura científica, intentando identificar aquellos estudios que han hecho previamente a nosotros predictivos para EPOC y intentando identificar de todas las variables que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, cuáles serían las que nos podrían predecir, ¿no? Y bueno, estaba diciendo que había 2 tipos de indicadores. Uno es si el paciente toma o no toma ese medicamento y otro tipo es
la dosis, ¿no? Las DDDs. Esos son en grandes grupos de indicadores de medicamentos. Aquí, en este caso concreto, estamos viendo la media de fármacos crónicos según el nivel de renta. ¿Por qué pongo el nivel de renta? Porque para hacer el análisis de la calidad es muy importante hacer una segregación por variables sociodemográficas, principalmente edad, sexo, nivel de renta, tamaño municipal, porque muchos de los sesgos que tienen los datos ya vienen con los datos. No es que, bueno, también se pueden introducir por el camino, pero muchos ya vienen con los datos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? No se ve muy bien, creo que está sombreado, pero bueno, os lo explico yo. A la izquierda están las rentas más altas, las que están por encima de 100.000 euros anuales. Vamos, los futbolistas estarían ahí. Luego, si seguimos a la derecha, va bajando el nivel de renta y la última, la de la derecha, la D, es los niveles de renta más bajos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que, bueno, la definición de fármaco crónico es aquel fármaco que se toma por lo menos 6 meses en un año. Ya hemos definido así fármaco crónico a nivel de ATC4. Y con esta definición vemos en verde las mujeres, en azul los hombres, y ya aquí ya empezamos a ver que salen cosas. O sea, ya con el análisis de la calidad del dato ya están saliendo muchas cosas a la luz. Pues, por ejemplo, que a menor nivel de renta, mayor número de fármacos crónicos en pacientes EPOC. Es lo que podemos ver aquí. No estamos haciendo inferencia estadística ni estamos haciendo nada, solo un descriptivo para analizar la calidad del dato, que bueno, si luego sale en el debate, sobre todo la calidad del dato con respecto a los medicamentos, el problema que tenemos son más los outliers, los valores muy alejados, más que la información es muy buena, es una información muy robusta que viene directamente de la cinta de farmacia, y el que no toma, no toma. El problema es el que toma, que a veces salen unos valores muy, muy alejados, y eso sería nuestro problema principal de calidad del dato. Pero bueno, quería que vieses esta gráfica porque me parece que dice muchas cosas, y también veis que las mujeres en los niveles más bajos de renta todavía toman más medicación crónica que los hombres. Y nada más, por mi parte ya estaría. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación, Belén, y a toda la mesa y la organización. Bueno, yo voy a hablar de lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que queremos hacer. Es decir, bueno, el pasado, presente y futuro de este proyecto y cómo pensamos que puede integrarse y puede ayudar y ser ayudado por estos nuevos desarrollos que es el Espacio Nacional de Datos y el Espacio Europeo de Datos de Salud. Bueno, cuando uno se plantea, porque estos términos están aterrizando, ¿no? ¿Qué es un espacio de datos, ¿no? Entonces me encontré con este documento de la Agencia Española de Protección de Datos que explicaba lo que es un espacio de datos, ¿no? Entonces uno lee y dice, bueno, pues un espacio de datos de salud o de cualquier otra cosa, pues tiene que tener una infraestructura. Esa estructura tiene que estar infraestructura basada en una serie de elementos o mecanismos de gobernanza, de organización, de normativa, aspectos técnicos, ¿no? Y no se puede quedar ahí, sino que esa infraestructura organizada tiene que facilitar el acceso a los datos y con unas finalidades, con unos casos de uso, podríamos decir, de tal manera que esos modelos de negocio, que en nuestro caso, en nuestro negocio es la salud de las personas, pues permitan explotar esos datos de la forma más amplia posible, estrujar los datos y que eso dé una información, un conocimiento nuevo, ¿no? Bueno, pues luego ya aterrizamos en lo que va a ser nuestra referencia también para el espacio nacional, como ha dicho Iria, el espacio europeo de datos de salud. Hay un proyecto de reglamento europeo que está cerca de aprobarse. Los aspectos fundamentales están allí, hay matices que se estarán discutiendo, pero lo que vemos claro, el contexto es que hay un elemento que es el uso primario de los datos, que ese espacio europeo va a desarrollar y bueno, pues ahí está todo el tema relacionado con la historia clínica interoperable europea, la receta europea interoperable, como en la mesa de hace una hora se ha hablado. Pero bueno, yo aquí lo que tenemos que hablar es de uso secundario de datos, que es lo que nos ha traído, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esos datos para una finalidad que no es estrictamente asistencial, ¿no? Y en ese contexto, el reglamento, el proyecto de reglamento desarrolla una serie de condiciones generales
desarrolla precisamente la gobernanza y desarrolla precisamente el permiso de datos. O sea, está integrado en esto que hablamos de lo que sería un espacio de datos perfectamente definido y con una utilidad para generar conocimiento, en este caso, de distinto tipo, ¿no? Bueno, y luego me vengo a mi libro, ¿no? Dice, ¿qué hacemos en BIFAP? Entonces yo miraba y decía, vamos a ver, si es que nosotros de alguna forma ya somos un espacio de datos y ya tenemos los casos de uso. Entonces, bueno, pues vengo aquí pues para ayudar también a entender entre todos que podemos, bueno, interactuar para que la experiencia nuestra, presente, pasada y futura, pues sirva para el desarrollo a nivel español y a nivel europeo de estos espacios de datos de salud, ¿no? Y claro, nosotros no abarcamos todo, tenemos que centrarnos en lo que hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, cuando uno va al reglamento del espacio europeo, descubre que entre las finalidades de su secundario, bueno, pues nosotros efectivamente la finalidad de seguridad de medicamentos es nuestro negocio en la Agencia Española de Medicamentos y también investigación científica, puesto que nuestros datos son usados por investigadores independientes con esta finalidad y que de los tipos de datos a los que se abre el espacio europeo, nosotros disponemos de historiales médicos electrónicos, de registro de datos de la población y de registros de enfermedades específicas, como ha ocurrido durante el COVID, que hemos obtenido esos registros de diagnósticos, ¿no? Pero respecto a la gobernanza, bueno, podemos definir algunos elementos que compartimos con lo que en el reglamento habla de organismo de acceso a los datos. También somos titulares de esos datos obtenidos, como explicaré a continuación, desde los servicios de salud de las comunidades autónomas y un sistema de permiso de datos que, desde luego, el reglamento europeo desarrolla porque debe obligar a que compartamos los datos a nivel europeo, pero bueno, conformémonos de momento con lo que tenemos y con lo que podemos llegar a tener en nuestro espacio nacional. Bueno, ¿de dónde partimos? Bueno, pues que es que la Agencia Española de Medicamentos toma decisiones reguladoras desde su constitución. En esas decisiones, las que están basadas en seguridad, normalmente nunca hemos dispuesto de evidencia científica basada en ensayos clínicos, porque los medicamentos en el mercado es muy difícil que los datos puedan obtenerse de ensayos clínicos y a veces tampoco es conveniente que vengan de ellos, sino de la vida real, ¿no? Ahora el término de datos de vida real es común y todos lo entendemos, pero esa es una realidad en farmacovigilancia desde hace 30, 40 años, ¿no? De tal manera que la agencia se propuso hace ya 20 años desarrollar un proyecto llamado BIFAP en aquel momento también, en el cual la ventaja que se disponía es que se estaba informatizando la historia de primaria, que existía ya un modelo común de datos, un primorio, a nivel del INSALUD al menos, que era la estructura de historia clínica de primaria, que era común para todas las comunidades que estaban en el INSALUD, y por lo tanto teníamos un esquema de modelo de datos que más allá de la asistencia en otros niveles asistenciales, sí era común a todo el territorio, al menos al territorio en salud, ¿no? Esa historia clínica de primaria es nuestro modelo común de datos también hoy en día y a partir de ese primer elemento de contacto con los médicos que nos proporcionaban sus historias, pensar que en aquel momento cada ordenador de un médico de primaria era un silo de información y en esa información estaba la historia clínica de su cupo. Y estaba ahí, Javier quizá lo recuerda, pero eso era así, ¿no? Pues de eso hemos pasado a que tengamos grandes bases de datos en todos los servicios de salud de las comunidades y que gracias a acuerdos y convenios que hemos establecido ya con 10 comunidades podamos disponer de esa información, ¿no? Esto supone que en estas comunidades toda la población que tiene un médico de primaria asignado y ha acudido a su médico de primaria, esa información se va registrando y es cedida a la Agencia Española de Medicamentos, de tal manera que ya hay 22 millones de historias clínicas con una media de seguimiento prolongado porque tenemos datos desde el año 2002, ¿no? Y no solo esto, sino que los datos los estamos explotando. Si van a la página web, verán que hay más de 100 publicaciones, eh, tanto en proyectos en que participa la agencia, como proyectos de investigadores independientes que presentan sus cuestiones de investigación, su protocolo científico que se aprueba. Para que se haga una idea del proceso, que no es nada sencillo y que, bueno, pues que día a día tratamos de mejorar, desde la transferencia de datos de las comunidades y bueno, un control de calidad de curación de los datos, pasamos a unificarlos en una única base de datos de investigación, un modelo de datos BIFAP, que nos está obligando día a día a hacer una estandarización terminológica, ahora actualmente basada en SNOMED. Ayer mismo presentamos, compañeros del equipo, un póster en el que se presentaba someramente cómo hacemos ese proceso. Y esa base de datos de investigación en los últimos años estamos desarrollando para que sea interoperable con bases de datos similares en otros países que de luego existen, ¿no?
un modelo de datos llamado Conception para estudios fundamentalmente con vacunas y estudios de medicamentos, en todo caso, financiados por la Agencia Europea. Y después, en este año pasado, el modelo de datos OMO. Para todo esto hemos desarrollado una serie de instrumentos. Uno es una coordinación con las comunidades autónomas en un comité asesor con el que acordamos la gobernanza de acceso a los datos. Herramientas propias de informáticas, tecnológicas para extraer la información en un sistema controlado y seguro. Y, como digo, últimamente, estrategias que nos permiten hacer estudios federados con base de datos de otros países, ¿no? En particular mediante ScriptDR o herramientas propias de la red OMO de Odyssey, ¿no? Como conclusión, pues hay, digamos, diversos tipos de proyectos que se llevan a cabo, que ya he explicado, propios de la agencia, académicos o coordinados con otras redes. Y en este último mes hemos firmado ya un acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos, con el centro coordinador del programa Darwin, que, si no lo conocéis, es un proyecto que trata precisamente de ser como un piloto del Espacio Europeo de Datos de Salud y que su objetivo es que cualquier cuestión regulatoria sobre la seguridad, la efectividad de los medicamentos o sobre su idoneidad en su uso, pues se pueda explotar de forma independiente a las cuestiones que se plantean para los datos de la industria, puede hacerse por las agencias reguladoras de medicamentos y, por lo tanto, esa información estará ahí, ¿no? Gracias a la integración de BIFAP, los datos de casi la mitad de la población española van a servir, van a estar bien representada en esas decisiones a nivel europeo sobre los medicamentos, ¿no? Bien, y para terminar, y luego bueno, podemos ir preguntando cosas o planteando dudas o interaccionando porque hay mucho, mucho que desarrollar, que este es el punto ahora, ¿no? Hasta qué punto ahora este punto de partida podemos aprovecharlo también para el desarrollo de un espacio nacional de datos de salud. Pues, como decía, BIFA tiene una población muy amplia representativa de lo que es la vida real, de uso de vida real, el sistema sanitario español. Desde luego, en la atención primaria, que como sabéis, al menos hasta hoy, sigue representando el eje del Sistema Nacional de Salud. En la gran variedad de datos, es decir, disponemos de variables, de todas las variables de la historia de primaria y estamos integrando otras fuentes de datos, la dispensación en farmacia electrónica, los datos del CMVD, las altas hospitalarias, las causas de muerte que estamos empezando con un convenio con el INE para que tengamos la causa de muerte, etcétera, datos de hospitales que empezamos a disponer de ellos. La interoperabilidad que estamos teniendo gracias a la integración en un modelo de datos OMO, esa traducción a OMO de BIFAP, y un sistema de gobernanza y organización establecido que, bueno, pues que puede que no sea escalable como tal a un sistema nacional de salud, seguro que no, pero que puede servir como modelo. Y claro, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros casos de uso en farmacia? Es el título de la mesa, ¿no? Bueno, pues del tipo de explotación de datos que se podrían hacer para generar conocimiento, la agencia le interesan dos tipos de cosas. Aparte de lo que pueda interesar a nivel de farmacoeconómico, eh, puramente de farmacia, de gestión, etcétera. A la agencia le interesa conocer, y esos datos los obtenemos con BIFAP, caracterizar poblaciones, es decir, estudios descriptivos, estudios de utilización de medicamentos, como ya se ha comentado aquí, entre ellos proyectos como los del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, pero también de frecuencia de enfermedades. Queremos saber cuántos pacientes hay que puedan ser beneficiados de un determinado tratamiento nuevo que se pone en el mercado. Queremos saber si una enfermedad es huérfana o no para clasificarla por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y que esa enfermedad se trate, ¿no? Eh, y por otro lado, tenemos estudios causales. Estos estudios son mucho más complejos porque implican tener gran número de variables para las cuales distinguir una asociación pura estadística de una estimación realmente de un efecto del medicamento, sea beneficioso o sea adverso. Como digo, la experiencia máxima ha sido hasta ahora en estudio de seguridad, pero el estudio de efectividad comparada con metodologías que tratan de imitar los ensayos clínicos y por lo tanto gana a nivel de calidad, siguen siendo datos observacionales, pero nos permiten obtener respuestas que se aproximan bastante a la realidad y aún generan un conocimiento. En ese contexto, ¿cuál es la oportunidad que nos da el Espacio Nacional de Datos que se está organizando y el Espacio Europeo de Datos de Salud? Pues primero, que la agencia con BIFAP es ya un organismo de acceso a los datos, ¿no? Esa situación, bueno, pues es ya un punto de referencia, un núcleo del que se puede multiplicar luego cuando, bueno, pues se actúe a otros niveles, ¿no?
Además, el modelo de interoperabilidad que nos va a exigir el Espacio Nacional de Datos Salud, podemos plantearlo a través de, bueno, pues de las herramientas que ya tenemos. El modelo común de datos EMOP es un referente muy importante. En el grupo de trabajo que ha hablado Iria, ya se está discutiendo cuál debería ser precisamente ese modelo de interoperabilidad. Podría ser OMOP, efectivamente. Tenemos un siguiente nivel y es que gracias a esta integración de datos a mayor nivel podemos de alguna manera captar más comunidades autónomas para que trabajen con BIFAP o tener más datos que están en otros lugares. Iría hablado de los datos socioeconómicos, de la vinculación con tarjeta sanitaria. No son, por ejemplo, en BIFAP no tenemos esa variable tan importante. Podría ser muy útil mirando, si me permitís, egoístamente para generar todos estos proyectos, ¿no? Pero al revés, pensamos también que BIFAPS, cuando sea conocido y se pueda utilizar como base para proyectos que no son ya de la agencia, sino que de otros organismos, pues pueden ser interesantes para indicadores de salud pública, para estudios de economía de la salud, para innovación tecnológica, ¿no? Si conseguimos hacer, y aquí hay probablemente bastantes personas que vienen de la tecnología de la información, si conseguimos que BIFAP o parte de él puede ser un corpus sintético para generar modelos de lenguaje, por ejemplo, algo que se está empezando a explorar, pues podría ser también una herramienta importante y que expandiera su uso, que al fin y al cabo es lo que queremos. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que, bueno, lo primero, enhorabuena por el acuerdo firmado con la EMA, porque es muy importante. Yo creo que somos uno de los pocos países que en este momento estamos en este estado de calidad de nuestra base de datos y yo sé que ha sido complejo, así que enhorabuena. Nos vamos a beneficiar todos. Muchas gracias. Bueno, Hola, y buenos se me ha días. olvidado comentar, Javier, que estás llevando también todo lo que es la parte de inteligencia artificial en el organismo que habéis creado de Navarra Inteligencia Artificial. Yo creo que es importante también, porque así, aparte de hablar de todo lo que hemos tenido hasta ahora, ya sabemos que actualmente se están utilizando la inteligencia artificial en algunos de los casos y yo creo que tú nos puedes en eso también pues ilustrar un poco. Muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias primero por la invitación, vale, tanto al comité como a la mesa. Muchas gracias por las palabras de Belén. No sé, yo creo que habrá alguna definición suficientemente laxa de experto para que me incluya. Lo que sí está muy claro es la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Yo aquí estoy representando a un equipo muy potente, con mucha gente y que llevamos muchas centenares de miles de horas trabajando, ¿no? Entonces, me tocó trabajar también un poco en lo que ha comentado Iria, ¿no? Representando a Navarra en el proyecto del Espacio Nacional de Datos. Y una de las condiciones que teníamos que hacer era que teníamos que generar dos casos de usos, ¿no? Entonces, uno de los primeros casos de uso que nos vino a la cabeza fue el de fármacos, ¿vale? En este caso fue antibióticos, ¿no? Como nos ha contado Iria. ¿Y por qué? Bueno, aquí destaco tres cosas, ¿no? Una es que los datos de farmacia son datos de mucha calidad, ¿vale? Con algunos pequeños matices, etcétera, y luego cuando se profundiza podemos hablar más, pero tiene mucha calidad. Un código nacional claramente identifica un producto, tenemos una clasificación ATC, tenemos unas DDDs comunes, tenemos un nomenclator, es muy, muy robusto. Después, en este proyecto teníamos unos compañeros de calidad absoluta, ¿no? Tenemos aquí BIFAP, Miguel Ángel nos ha contado esto, me uno a la enhorabuena por vuestra inclusión en Darwin, es un marchamo más de vuestra calidad y eso pues nos daba mucha tranquilidad, ¿no? Y una tercera cuestión es que tenemos mucha experiencia en el análisis, ¿no? Luego Beatriz nos va a contar el caso de los PROA, tenemos mucho conocimiento y esto nos hace pues estar muy seguros de este caso de uso, ¿vale? Lo hemos diseñado como un diseño en etapas, ¿vale? En una primera muy general, que es de consumos y la evolución temporal. Posteriormente queremos explorar un poco las variabilidades por áreas geográficas, por áreas pequeñas, etcétera. Lo iremos viendo, ¿no? Un poco. Y también todo lo correlacionado con los diagnósticos, ¿no? Si queréis luego podemos profundizar, ¿vale? Yo quería hablar un poco también desde el punto de vista de los distintos sistemas autonómicos de salud, ¿vale? ¿Y qué es esto del dato? Bueno, el dato para nosotros es un proyecto estratégico, como os podéis figurar, tanto el uso primario como el uso secundario de los mismos, como esas fronteras entre gris de primario, secundario, hecho secundario tiene que volver a primario,
Es complejo, pero para nosotros es claramente crítico, ¿vale? Y esto es una carrera, ¿vale? No es una carrera entre las autonomías, ni yo compito con Asturias, ni con Extremadura, ni con nadie, ¿no? Es una carrera contra el tiempo. Creo que contra las expectativas no, porque algunas veces son irrealistas, pero sí con respecto a las necesidades, ¿no? Tenemos unas necesidades muy claras, luego podemos hablar un poco de ellas y estamos en ello. Y una tercera característica de los datos de salud es que son muchos y muy variados, ¿no? Esto simplemente no veréis muy bien, no se ve muy bien, ¿vale? Esta es nuestra base de datos, Bardena, ¿no? La base de análisis de resultados de Navarra. Entonces, en Bardena, que es un data warehouse, tiene pues todos los datos de farmacia, en la cual se incorporan pues los de los hospitales, los de la receta electrónica, residencias, gracias al trabajo de nuestros compañeros de prestaciones farmacéuticas, ¿no? Tenemos todos los datos de diagnósticos, de atención primaria, de especializada, los quirúrgicos, todo el tema de las actividades, ¿no? Tanto todo el tema de CMBD, hospital de día, como las consultas, que ya os podéis figurar la trascendencia que tiene a nosotros ahora mismo para asegurar la accesibilidad de nuestros ciudadanos y la equidad en el acceso a la misma, ¿no? Pero también tenemos banco de sangre, productos sanitarios, algunos están regulados, otros no tanto, algunas veces tenemos unas terminologías, otros no, y diréis, bueno, si tenéis ya tanto, ¿para qué necesitamos un espacio de datos? Si ya vosotros ya tenéis todo esto. Pues aunque parezca contraintuitivo, lo necesitamos mucho, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el Ministerio está impulsando un plan también que es crítico y que es, yo creo que el paradigmático de este uso, que son únicas. Las enfermedades raras, enfermedades minoritarias, enfermedades únicas. No, las denominemos como lo denominemos, claramente necesitamos una cuestión de volumen, de ver un número suficiente de pacientes, cómo evolucionan, de ser capaces de identificar a los que mejor los están haciendo para todos aprender de esto, ¿vale? Y por último, quería acabar con una serie de reflexiones de perogrullo, ¿vale? Que conocéis todos, pero creo que pueden ser interesantes igual luego para el debate, ¿vale? Hoy en día, con la tecnología que tenemos, sacar datos es sencillo, ¿vale? Antes, pues teníamos que si teníamos texto, tenemos PDFs. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, sacar un dato es relativamente sencillo. Y de las bases de datos que tenemos, más. Sacar datos reales, aquí mis compañeros me echaron la bronca por reales porque decían que todos los datos son reales y tienen razón, ¿no? Igual son datos de calidad, como bien ha dicho Iria, datos no sesgados, ¿no? Como solemos decir en salud. Es difícil y se necesita un conocimiento muy importante, ¿no? Y por eso, pues, gente como BIFAP, con todo el trabajo que está haciendo detrás, pues son de una inmensa ayuda, ¿no? Y esto lo vemos diariamente, ¿no? Y por esto tiene también tanta importancia todo el tema de la gobernanza del dato, ¿no? No es simplemente dejo los datos ahí, sino que dejo los datos con unas condiciones para que las conclusiones que se puedan sacar sean veraces, ¿no? Y el gran reto que tenemos ahora mismo, yo creo, es que los datos nos ayuden a tomar decisiones. Tenemos muchos datos, que ya los hemos trabajado y tenemos seguridad de que no están sesgados, pero nos ayudan a tomar decisiones. Yo creo que esa es una cuestión también muy importante. Muchas veces damos fe de la situación real, pero a nuestros gestores no les ayuda a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que también es otro tema que es digno de reflexionar. Porque además ahora hay otra derivada, ¿no? Es un poco lo que ha dicho Belén. Los datos, además de permitirnos todo esto, son el alimento, la parte crítica del desarrollo e implementación de los productos de inteligencia artificial. Si no tenemos datos, buenos datos o los datos adecuados, no vamos a poder desarrollarlo. O si implementamos un desarrollo externo y los datos no son los mismos, nos pueden dar conclusiones sesgadas, ¿no? Entonces, esto todos tenemos muy claro que es la revolución en la que estamos. Dentro de 10 años lo vamos a ver con perspectiva. Ahora mismo estamos inmersos en esta ola, pero es clave, ¿no? Y esta pues también es una responsabilidad que tenemos pues todos los que estamos en esto trabajando, ¿vale?
Así que termino, ¿no? Los servicios de salud tenemos delante de nosotros un reto, ¿vale? La situación no es sencilla, los compañeros tienen la sensación de que esto no va mejor, ¿vale? El día a día. Los ciudadanos, los pacientes, nuestros clientes, llamémoslo como queramos, tampoco tienen la sensación de que estemos dando mejor servicio, diciéndolo suavemente. Entonces tenemos un reto por delante, ¿no? Entre todos, pues tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Y nada más. Pues muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo en el reto que tenemos inmenso, pero yo creo que compartir todas las preocupaciones, compartir los retos y poder buscar de verdad, y no es que esté siendo, que te tenga peque de buenismo, es que yo creo que es que ahora más que nunca tenemos que entender que estamos en una situación complejísima, complejísima a la hora de poder poner los datos en común y a la hora de compartirlos y a la hora de que realmente nos aporten pues beneficios, tú decías, para poder tomar decisiones. Y yo creo que bueno, que únicamente lo que tenemos que hacer es hablar mucho entre nosotros, por supuesto, entre las comunidades autónomas y el Ministerio en este espacio federado que vamos a tener de datos de salud, trabajar juntos, identificar bien los problemas que tenemos, colaborar también con el sector privado y bueno, y estamos, como tú dices, en este momento en una situación un poco caótica en cuanto a los distintos caminos, pero yo creo que sí que vamos a irlo aclarando poco a poco. Beatriz, cuando quieras, Bueno, pues nos cuentas que se me ha olvidado decirte que eres la coordinadora de los PROA, de los planes de, ¿no? sí. En la sociedad de farmacia Bueno, sí, hospitalaria. una de Sí, ellas, una de que somos ellas. Bien, varios, sí, sí, sí. bien. Entonces, bueno, lo primero agradecer tanto a la organización como a Belén, bueno, por la oportunidad. Yo voy a hablar un poco más de un caso bastante concreto, que es la experiencia que tenemos en nuestro hospital, pero quiero empezar un poco, no, porque han salido en varias charlas la importancia del PRAN, ¿no? Tenemos un problema con la multiresistencia, dentro del arsenal terapéutico los antibióticos curaban y ahora ya no. Y entonces, tanto Europa y por supuesto la Agencia Española del Medicamento, el ministerio, ¿no? Todos se han puesto las pilas porque si no vamos a fallar y entonces han creado el PRAN, ¿no? Una de las patas principales del PRAN son los grupos PROA. Si no sabéis lo que bueno, son grupos multidisciplinares que están en los hospitales que al final lo que hacen es optimizar el tratamiento de los pacientes y que se utilicen de la mejor forma posible para evitar las resistencias. Estos grupos bueno, están formados de forma multidisciplinar por infecciosas, microbiología, farmacia, preventiva, intensivos. No, y el objetivo, como he dicho, al final es que los antibióticos se utilizan de la mejor forma posible para disminuir las resistencias. Como al final el ministerio sabe que es una cosa muy importante y que si no nos ponemos las pilas se nos pasa el tren, hay que reportar los datos que sobre todo tenemos a nivel de las multiresistencias en los hospitales, pero bueno, también en atención primaria. El grado de aplicación de los PROA es bastante heterogéneo y entonces pues en ello está trabajando mucho el ministerio y una de las patas principales con el PRAN es una herramienta PROA. Una herramienta es una solución digital, ¿no? Que sea común para todos y al final, ¿no? que el foco reside en realidad en que nosotros, los que trabajamos en el día a día en los hospitales, pues podamos hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Y entonces, ¿qué funcionalidades tendrá que tener esta herramienta PROA? Que parece así como muy idílico decirlo, que luego va a ser muy complejo, pero bueno, que sea, ¿no? La usabilidad, la accesibilidad, la integración de todos los sistemas de información y herramientas de apoyo y la monitorización de los datos, que es tan importante. Entonces, aquí es donde vengo a hablar yo, que como habéis visto, bueno, pues tampoco no tengo tanta experiencia como todo el panel, pero trabajo bastante en ello en mi día a día y voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos en el Gregorio Marañón con nuestro programa que se llama IGEA, ¿vale? Por si acaso, a ver si os puede surgir, no sé, os puede dar alguna idea un poco. Yo creo que vamos por buen camino, pero tenemos todavía mucho que mejorar, ¿no? Entonces, la revisión de, por ejemplo, esta herramienta nació en farmacia y era un poco para cambiar un poco el paradigma que tenemos los farmacéuticos de hospital de revisar todos los tratamientos para facilitarnos esa revisión, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Gregorio Marañón tenemos alrededor de unas 1.200 camas, ahora mismo somos 33 farmacéuticos, pero para revisar concienzudamente todos esos tratamientos necesitamos ayudas, ¿no? Y entonces, así es como surgió IGEA, ¿no? Que es un programa que lo que hace es integrar
todos los sistemas de información del hospital, tanto la prescripción, por supuesto, la prescripción electrónica, pero con todos los datos estructurados que tenemos accesibles en el hospital, como pueden ser las pruebas de laboratorio, tanto de hematología, inmuno, bioquímica, genética y microbiología, y lo que hace es que los integra y en base a unas alertas que en base a unas reglas clínicas que hemos consensuado con el equipo médico, con los equipos médicos, nos generan unas alertas. Y esas alertas es como nosotros vamos a trabajar en nuestro día a día. Además, esas alertas nosotros hemos sido capaces de a cada alerta que nos integre una recomendación y luego podemos hacer un registro de todas esas intervenciones que hemos hecho para ver si han sido aceptadas o en algún caso rechazadas y poder monitorizar un poco la actividad de lo que vamos haciendo. Más o menos ahora mismo nosotros tenemos como unas 300 alertas en funcionamiento, es que no se ve muy bien, pero bueno, específicamente para el equipo PROA tenemos 90. Pues por poneros un ejemplo, por ejemplo, si un paciente lleva un antibiótico y ese antibiótico necesita un ajuste renal y lleva la dosis máxima, este programa va a ser capaz de detectarnos ese paciente a través de esa alerta y podemos identificar y una forma de priorizar muy bien los pacientes en los que además de en los que vamos a producir una mayor intervención. Vamos a poder intervenir en aquellos pacientes no solo en cuanto a efectos secundarios a los medicamentos, sino también a nivel de efectividad. El programa nos facilita el acceso, ¿no?, a la información clínica de interés, es una forma de forma bastante estructurada. Como he dicho, ¿no?, las alertas las hemos consensuado con el equipo médico. También nos permite, debido un poco al tiempo, no me ha sido posible traeros como es nuestro programa, pero nos permite también ver a un paciente de una forma global, ¿no?, como todos los datos, porque seguro que si alguien trabaja en un hospital, bueno, o en cualquier otro sitio en primaria, al final tienes que buscar la información pues, de la prescripción en un sitio, el laboratorio en otro, no sé qué. Entonces, este programa al final, al integrar toda esa información, nos permite ser mucho más eficaces, más rápidos y dedicarnos sobre todo a las cosas que de verdad van a aportar valor. Provee una recomendación, no solo una valoración, ¿no? Nos dice qué es lo que el paciente tiene mal, por ejemplo, si está llevando un antibiótico y además el tratamiento que lleva para ese antibiótico, debido al bicho que tiene, es resistente, ¿no? Ya nos está diciendo que no está siendo efectivo y que por favor nos recomienda cambiar al otro tratamiento que va a ser mucho más eficaz. Luego nos genera mucha información, nos genera muchísima información sobre la adherencia a las recomendaciones, ¿no? Y sobre todo si hemos evitado efectos adversos. Y además tenemos con un poco ya de inteligencia artificial, ¿no?, nos permite calcular el valor predictivo positivo de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Al final, al registrar todo lo que hacemos y ver el resultado de lo que hemos hecho, nos dice dónde siempre, si tenemos poco tiempo, dónde mejor ir y qué tenemos que hacer en las cosas que no están aportando valor. Este programa que nosotros tenemos ha sido como identificado dentro del plan como una de las mejores prácticas, como una de las posibles soluciones, que no va a ser, pero a dónde hay que ir con la herramienta del PROA, ¿no? Al final el plan también, otra de las cosas donde estamos trabajando es que sea capaz del programa al integrar toda la información, ¿no?, de aportar toda la información ordenada para ser capaces de aportársela al ministerio en cuanto a resistencias, en cuanto a consumo de antimicrobianos, y es un poco el futuro a donde nosotros desde el Gregorio Marañón, desde la farmacia, y donde queremos ir, y la verdad que nos está dando muy buen resultado y es donde creemos que está el futuro. Esto es un poco como un ejemplo de nuestro trabajo del día a día, de dónde más hemos intervenido y que es, pues, por ejemplo, la duración de los antibióticos y yo creo que ya esto es más o menos necesario. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que yo desde aquí quiero felicitar a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria porque tenemos que decir que en los PROA uno de los aspectos más importantes para que se pueda poner en marcha la herramienta ha sido la normalización de los distintos catálogos que había entre los distintos profesionales que participan.
el catálogo de farmacia hospitalaria, el catálogo de microbiología, el catálogo clínico y el catálogo de las pruebas de laboratorio. Yo creo que la sociedad ha tenido una labor de lo más importante y bueno, ya tenemos colgado en el servidor de terminologías clínicas, que sabéis que ya lo tenemos puesto en marcha en el Ministerio, precisamente para que sea una herramienta a disposición de todas las comunidades autónomas de momento y luego ya se abrirá pues a otras empresas. Pues en el servidor de terminologías clínicas ya están el catálogo de farmacia hospitalaria que se va a utilizar en los PROA y, y dentro de poco, a final de abril, seguramente van a ser también los de micro, los de asistencial y los de pruebas de laboratorio, con lo cual yo creo que el utilizar también toda la energía que nos aportan, en este caso, las sociedades de normalización, pues en la normalización es muy importante. Así que yo también quería dar las gracias a la sociedad por el trabajo realizado. Y bueno, yo creo que ya está allí Miguel Ángel, que nos va a contar cómo desde el ámbito privado pueden colaborar con el ámbito público, cómo veis todos estos aspectos a los que nos estamos enfrentando, cómo veis de qué manera se puede, el espacio de datos puede manejándolo bien nosotros, y es lo que solemos hacer, pero bueno, el, el aportar aspectos importantes en innovación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por la oportunidad de poder estar en esta mesa, también con, pues, evidentemente, con compañeros y compañeras de mesa con una gran experiencia y que están implicados en el día a día en proyectos y que también, como comentaba Javier, ahora estamos inmersos en ello, no lo vemos, pero dentro de un año lo vemos, de unos años lo vemos con perspectiva y también identificaremos pues el impacto que va a tener, en este caso también nosotros como pacientes, como ciudadanos, todo el desarrollo que en este ámbito se está realizando a nivel nacional. Desde bueno, mi presentación va también un poco poniendo un foco en realmente cuáles son las estrategias que se están siguiendo, el impacto, el rol que también juega en este caso el sector, tanto tecnológico como también el sector privado, que pueda beneficiarse en este caso del acceso y el consumo de esos datos, de esa, digamos, de ese volumen de información que se ha ido generando y que se está generando a lo largo de los años. Y evidentemente la referencia, ha salido también en varias de las ediciones, es el reglamento vinculado al espacio europeo de datos, ¿vale? Digamos, de alguna forma es digamos, la directriz y la pauta en base a la cual pues, están surgiendo un conjunto de iniciativas, evidentemente también a nivel nacional, pero también en el conjunto de los países de la Comunidad Económica Europea. En primer lugar, ¿vale? Digamos, esta filosofía está muy vinculada a la reutilización, ¿vale? Hace muchos años que también hablamos de Open Data, de acceso a datos, sobre todo, pues principalmente en ámbito de ciudades, comunidades autónomas, donde ya cualquier ciudadano puede acceder a un conjunto de datos que están abiertos para su consumo y que otras compañías pueden reutilizar esos datos. En el ámbito de salud no hemos llegado todavía a ese punto. Y de forma global, poder acceder a un conjunto de datos a nivel europeo, tampoco. Principalmente, y este es un poco también importante, es que esta filosofía del espacio de datos está muy asociada a poder dotar de acceso a esa información a la ciudadanía a través de diferentes canales, a través de diferentes beneficios, como puede ser una mejora en la investigación, un mejor pues, atención hospitalaria, un mejor acceso a medicamentos de calidad, pero pensando especialmente en la ciudadanía y sobre todo pensando en una filosofía de taxación intracomunitaria, transfronteriza. Es decir, que en aquellos casos en los que podamos utilizar o estemos utilizando datos a nivel nacional, también comentábamos, se comentaba en un par de posiciones de las que hemos visto, que al final todo este proceso de reutilización del dato está muy vinculado a aplicar técnicas de inteligencia artificial a nivel de modelos predictivos o otro tipo de técnicas más avanzadas. Todas ellas están basadas en que cuanto mayor sea el volumen de datos al que podemos acceder, mejores serán esos resultados. Especialmente, como comentábamos, en temas de enfermedades raras, donde a nivel nacional o a nivel autonómico el volumen de datos que tenemos es poco significativo. Si podemos sumar el volumen de todos los países europeos, de todos los centros de investigación a nivel europeo y especialmente también, pues, incluso de farmacéuticas que puedan implicar en este espacio de datos, vamos a beneficiarlos todos de poder tener modelos, digamos, pues mucho más efectivos. Ya, digamos, a nivel europeo
pues allá por el año 2021, cuando se arrancó esta también iniciativa de forma más intensa, pues ya se empezaron a identificar casos en salud. Evidentemente el ámbito farmacéutico es uno de ellos, ámbitos de investigación, ámbito de eficiencia también hospitalaria. Y bueno, pues evidentemente hay una serie de normativa vinculada a cómo gestionar o intercambiar esos datos. A nivel europeo y también, pues, evidentemente, a nivel nacional, hay una iniciativa que es Gaia X, ¿vale? Gaia X es, digamos, una eh, digamos, iniciativa planteada por la Comunidad Económica Europea, especialmente dirigida para poder desplegar la soberanía del dato en Europa. Si nosotros ahora mismo, pues hay una dependencia de grandes hiperescalares como Microsoft, como Azure, AWS, bueno, en donde los datos o los espacios de datos no tienen, digamos, la gestión o la autonomía desde un punto de vista, digamos, de la Comunidad Económica Europea. Entonces, la idea con la que surge es poder tener o establecer un entorno en el que los datos puedan ser consumidos, puedan ser accesibles y puedan ser almacenados de acuerdo a las directrices o a la normativa que en este caso marca la Dirección Europea, con sus espacios, o sea, con sus características a nivel de acceso, con su, como comentábamos, a nivel de soberanía, con esa estructura federada, ¿vale? En la que ese gran valor que también tiene su espacio de datos o ha surgido también durante la conversación en varias ocasiones, pero yo creo que es muy importante ponerlo en valor, el concepto de esa federación, del acceso al dato único centralizado en base a un modelo de calidad en el que toda esa información puede ser consumida de una forma centralizada, ¿vale? Aunque los datos tengan un ingente origen de ellos. Y sobre todo aquí, en esta estructura, ¿vale? La parte más de infraestructura, la parte del ecosistema del dato, todo lo que también hemos hablado en cuanto a lo que es su calidad, en cuanto a lo que es su gobernanza. Aquí hay un aspecto muy importante de este modelo, ¿vale? Y que evidentemente también nos preocupa. Cuando hemos hablado y el acceso, pues, cuando está acotado a un ámbito de investigación en el que el conjunto de, digamos, de personas o actores que van a acceder a esos datos está controlado, bueno, pues las medidas en cuanto a lo que puede ser ese modelo de gobernanza y acceso, pues pueden ser, bueno, pues definidas de una forma bastante acotada. ¿Qué ocurre cuando lo que planteamos es que cualquier ciudadano europeo, cualquier organización europea pueda acceder a este espacio de datos y pueda consumir esa información? El modelo al que nos dirigimos tiene que ser un modelo en el que esa gestión de, digamos, en este caso de la soberanía, del acceso, de las reglas en las que vamos a participar, de la propia estructura de quién puede acceder a qué tipología de datos, de qué tipo, digamos, de anonimización también están esos datos. Hay un conjunto de variables bastante, digamos, complejas de poder abordar. Entonces, yo aquí, en ese componente, también es un valor también de compañía, en este caso, como Icertis, llevamos trabajando ya en los últimos 3 años, que son modelos en los que podemos establecer políticas de identidad digital autogestionada. ¿Qué significa esto? Que básicamente vamos a basarnos en una tecnología que nos va a permitir definir para qué, por quién y con qué, digamos, con qué tipología de acceso vamos a poder consumir esa información. De forma que esta identidad digital va a permitir que cualquier tipo de actor que pueda acceder a esa información lo haga de una forma acotada, restringida y establecida en base a unas normas. Y que incluso, bueno, pues también un poco esa filosofía de trabajo nos permita, pues, facilitar que la seguridad que tengamos de que todos esos datos compartidos en estos espacios de datos federados son consumidos por quién y cómo deben ser acotados, ¿vale? Que eso es algo también, un riesgo que tenemos con todo este tema, evidentemente, y cumplimiento normativo de datos de alto riesgo desde un punto de vista también de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Entonces, bueno, este también es un punto importante y que son tecnologías. Cuando hablamos de datos, hablamos de datos, hablamos de infraestructura, hablamos de inteligencia artificial, pero en este caso una tecnología como blockchain va a tener que jugar un rol importante en todo lo que van a ser ese modelo de gobernanza y políticas de acceso a esa información. Sobre todo aquí, lo que para nosotros tiene un gran valor es ese compartir esos datos, ¿vale? Esa colaboración también, como digamos, público-privada. Es decir, la filosofía de los espacios de datos no es únicamente que el sector público comparta sus datos de carácter hospitalario, de farmacia hospitalaria. Lo que se busca es que cualquier organización público o privada pueda aportar datos que puedan ayudar a esa investigación médica, a esa mejora de la atención al paciente, ¿vale? Lo cual, pues evidentemente tiene un gran valor y bueno, es una filosofía que también históricamente
surgido y algunas de las iniciativas que también se han puesto sobre la mesa pues están muy vinculadas a ese data sharing, es decir, que compartimos datos de una forma pues acotada, pero con una filosofía de colaboración, con una filosofía de poder llegar a un resultado del que todos nos podamos beneficiar, pero lo que busca este espacio de datos europeo es poder ampliarlo de forma exponencial a cualquier, digamos, país de la Comunidad Económica Europea. Y sobre todo, pues nos va pues, a preparar a ese futuro. Lo que busca también es acelerar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, acelerar ese proceso de innovación. Eso para nosotros también es un aspecto clave. Al final, Icertis como compañía tecnológica también ha estado o trabaja en ámbitos de investigación o de colaboración también de investigación médica, donde nosotros somos conscientes de que en muchas ocasiones los datos que nosotros trabajamos en ese ámbito de investigación no son, digamos, no son óptimos. Nuestros resultados, nuestros modelos no son todo lo eficientes que nos gustaría que fuesen, ¿vale? Por esa necesidad de trabajo. Por tanto, también entendemos que nuestros procesos digamos, de aceleración de la innovación como compañía tecnológica para poner un producto en el mercado, pues va a ser digamos, muy importante. Nosotros, pues, por ejemplo, trabajamos con Hospital de Biocruces para poder, hemos establecido un modelo de predicción de riesgo en cuidado de UVI en base a diferentes cohortes de pacientes, donde evidentemente los datos con los que manejamos y con los que estamos trabajando, pues son limitados. El poder acceder a datos de otros hospitales a nivel nacional y otros hospitales a nivel europeo, pues supongo, o sea, evidentemente nos va a llevar a poder tener digamos, un resultado mucho más eficiente. Y hablando específicamente de farmacia, también durante la presentación digamos, del resto de compañeros y compañeras se ha visto un poco ese punto, ¿vale? El primero, para nosotros el más importante, es el de la investigación, ¿vale? Tanto investigación a nivel de los diferentes centros de investigación que puede haber también a nivel nacional, la propia industria farmacéutica, el valor de poder acceder y, en este caso, pues la eficiencia también en cuanto digamos, a la distribución económica de esos medicamentos, la calidad de los propios resultados o del impacto que van a tener el paciente, la aceleración de un producto al mercado, ¿vale? Digamos, o del lanzamiento de un nuevo medicamento al mercado, digamos, todo el proceso de experimentación, todo el proceso de testeo y sobre todo los puntos de partida de los datos en los cuales nos basamos para la generación de ese medicamento, pues son casos en los que los propios modelos nos van a servir para acelerar. Antes también comentaba Javier, que es un aspecto muy importante de la propia tecnología, ¿vale? Y del momento en el que estamos. Y también, bueno, en el caso de BIFAP, que desde ICERTIS también estamos colaborando, pues ya se está utilizando, que son, digamos, la propia evolución de los diferentes, digamos, tecnologías de inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo el acceso a la información, el consumo de esa información y poder llevarla de una forma estructurada a un espacio de datos común es mucho más ágil. Es decir, que la propia calidad y el acceso a la información, la tecnología, hoy por hoy nos está acelerando ese proceso, ¿vale? Por tanto, también es un punto en el que en ese trabajo habrá esa aceleración. Con respecto, o insistir también, digamos, también como un punto importante en esa colaboración público-privada, como comentamos, el acceso, el consumo, es decir, nosotros ahora mismo, pues muy probablemente, digamos, los datos de venta de las farmacéuticas, por ejemplo, digamos, de esos productos, cómo están evolucionando, pues no están llegando a lo mejor al propio ámbito de investigación, en este caso autonómico, por ejemplo, de una forma global. Este espacio lo que busca es que precisamente todos vayamos a aportar para poder obtener ese retorno, ¿vale? En temas también de farmacovigilancia, del impacto que pueden tener los medicamentos, también lo hemos visto, pues es un ejemplo claro y directo de lo que supone el compartir esos datos. Y por último, y yo creo que también es importante, también ese cambio un poco de paradigma de lo que es la atención médica, ese cuidado por valor, el acceso pues, a datos que nos permitan tener esos indicadores, esos KPIs de esa atención al paciente, el impacto y sobre todo digamos, la definición y la generación de esos indicadores se da también mucho más factible poder desarrollarlo en un entorno como el que estamos hablando digamos, de colaboración y de compartir datos, porque principalmente vamos a tener pues comparativas y acceso pues a información
no acotada pues, a un centro hospitalario, a una comunidad autónoma, a un país, sino pues, a toda la comunidad económica europea. Evidentemente, el paso y el proceso, también como se ha puesto de relevancia en la mesa, comienza por un trabajo nacional para poder llegar a estar en condiciones de poder, digamos, acelerar ese proceso a nivel europeo. Y yo creo que también se ha quedado reflejado que a nivel nacional el proceso y los pasos que estamos dando para llegar a ese, digamos, a ese éxito de, digamos, de explotación global del dato y de sacar el mayor partido del dato, se están dando los pasos adecuados y también yo creo que también con el ritmo adecuado para poder llegar a ello. Y hasta aquí mi intervención. Interesante tu punto de vista también y el que de alguna manera llames la atención. Hay una cosa que de tu presentación me he quedado con ella y es que cómo podemos llegar a los datos óptimos. Es algo que yo creo que tenemos parte hecho, pero hay todavía un trabajo pues bastante largo para poder llegar a tener todos estos datos preparados como para poderlos compartir en un espacio de datos, sobre todo teniendo en cuenta que durante muchos años pues hemos ido trabajando un poco de espaldas unos de otros, ¿no? Y entonces ahora nos toca el recuperar ese tiempo perdido que yo creo que lo estamos haciendo y muy bien. Bueno, a partir de este momento os doy la palabra a los asistentes por si queréis hacer alguna pregunta de alguna duda que os haya quedado. Iría desde la oficina, Arate, iría desde la oficina del dato, pues también está viendo en el tema de lo de los, que me ha preocupado, de los datos óptimos, ¿verdad, Iria? Luego te pregunto a ver cómo estamos trabajando la calidad. Bueno, ahí tenemos una pregunta, la primera pregunta. Bueno, enhorabuena por la mesa, que ha sido muy interesante. Yo quería lanzar una pregunta a Iria. Iria, has comentado que estáis trabajando en el Guerrero Marañón con una aplicación IGEA que un poco, bueno, pues integra toda la información que necesitan los equipos PRO a nivel hospitalario para desarrollar su trabajo, integrar datos de analíticas, de farmacia. Has comentado también que estabais en colaboración con la agencia. Yo sé que la agencia, bueno, inicialmente se pilotó el WASP, que viene a ser un poco parecido a lo que has comentado tú. Luego había un proyecto para dar una herramienta a todas las comunidades autónomas y todos los centros hospitalarios. Entonces, no sé muy bien cómo confluye esa herramienta que estaba trabajando la agencia con esto, o si esto va a ser como un germen de esa herramienta, porque a mí me parece que el aspecto más complicado de esa herramienta es después la integración con cada una de las aplicaciones corporativas que podemos tener en los diferentes centros hospitalarios. Eso, ¿tienes alguna información de cómo va a evolucionar ese proyecto y si IGEA está un poco en la misma línea con esa herramienta de la agencia? Al final era. Se escucha, ¿no? Vale. Al final, debido a que la agencia está trabajando en esa herramienta, ¿no? Una de las primeras fases era ver un poco qué buenas prácticas estaban realizando a nivel de todas las comunidades autónomas. Y es verdad que está el WASP, que es otra herramienta que tienen los compañeros de Getafe con la Universidad de Murcia, pero ambas, tanto la nuestra como el WASP, tiene limitaciones, por supuesto. Fundamentalmente la limitación yo creo que más importante es que la integración con los diferentes sistemas de información. La agencia está trabajando en ello para desarrollar una herramienta. No sabemos todavía qué herramienta va a ser. Están cogiendo ideas de todo. A nosotros sí que presentamos en un primer momento IGEA, pero se decidió por el WASP. El WASP creo que se ha desestimado y entonces ahora mismo están en otra fase que yo creo que están como un poco en búsqueda y un poco en desarrollo. Todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Nosotros sí que hemos tenido la oportunidad de conseguir ahora un proyecto europeo en colaboración porque nuestra herramienta está integrada en 5 hospitales, no solamente en el nuestro, sino en más hospitales. Un proyecto europeo que nos va a permitir un poco desarrollar la herramienta pues a nivel sobre todo de consumos, de integrarlas con las resistencias. Entonces, un plan que tenemos es pues que el plan quiera coger nuestra herramienta, pero a día de hoy no hay nada definido todavía. Sí, yo si me perdonáis, como sí que es verdad que de alguna manera hemos estado también
trabajando aunque porque la coordinación del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos lo lleva la agencia, además lo lleva muy bien llevado. Pero nosotros hemos estado trabajando, lógicamente, en los PROA bueno, pues por lo que desde el Ministerio, por lo que supone en cuanto a las ventajas que es el tener una aplicación que pueda, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que pueda el facilitarnos cómo se están haciendo el seguimiento que os digo con todos los profesionales que entran en todo lo que es la parte de la prescripción de antibióticos y que se pueda mejorar. Y sí que es verdad que la herramienta va bien, la herramienta de los PROA va bien, están en este momento, pues la parte de los clínicos han empezado a valorar cuáles están viendo qué datos se tienen que meter en la aplicación. Estaba estimado el hacer un plan piloto en Andalucía y yo no sé si ha empezado o se va a hacer, y la idea es el tener la herramienta desarrollada, en este caso por parte de la Agencia Española con el Ministerio. Y sí que se quiere seguir con la herramienta porque todas las sociedades científicas, las 4 sociedades que he dicho, de micro, de farmacia, lo que es, me parece que era medicina interna, la que trabajaba en medicina interna, y luego pues la parte de análisis clínicos estaban trabajando. Entonces, sí hay una apuesta por esa aplicación. Tardará porque lo más complicado es lo que tú dices, que es luego el ver todos los catálogos que están a nivel de cada comunidad autónoma, pero sí que existe una apuesta fuerte además. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo de la empresa Alamo Consulting. Yo quería destacar un poco la explosión que ha habido en el desarrollo de casos de uso, sobre todo desde la pandemia, y sobre todo impulsado también por los fondos de farmaindustria, ¿no? Entonces, al final, como por otro lado está la estrategia de salud digital, donde se han conformado como diferentes grupos de trabajo entre ministerio y comunidades, y luego también hay actores como puede ser pues, la Agencia Española de Medicamentos y también las iniciativas que se están llevando a cabo desde los hospitales. Me gustaría saber un poco cuál es la visión en general de todos en cuanto a la elección de casos de uso que puedan ser reaprovechados y utilizados en el espacio de datos nacional de cara a pues, reaprovechar inversiones, conocimiento, etcétera. Yo creo, Iria, tú puedes hablar de los casos de uso como los tenemos contemplados en el documento de gobierno. Sí, se oye, sí. Bueno, por ahora estamos todavía empezando en el espacio de datos y todavía tenemos, pues, aunque sí que tenemos definido el marco de desarrollo de la gobernanza del espacio de datos, bueno, está en estos momentos, digamos, en proceso de aprobación. mm, Todavía no tenemos aterrizado los mecanismos de los casos de uso, porque eso va a conllevar la creación del comité de casos de uso y a partir de ahí es cuando a partir de ahí entrarían los casos de uso desde ese comité. Y a partir de lo que tenemos ahora, que ya tenemos una base, pero tenemos que empezar a trabajar para aterrizar un poco el protocolo, digamos, no sé cómo llamarlo, para los casos de uso. No sé, este es mi punto de vista, pero Sí, yo creo que lo que dice Iria sea así. En los 2 casos de uso que hemos tenido que desarrollar para el cumplimiento de un hito de un PERTE de la Comisión Europea, pues lo que hemos hecho ha sido en el Consejo Interterritorial, que es el órgano en el cual nos ponemos de acuerdo las comunidades autónomas y en este caso el Ministerio, pues hemos visto y con la agencia 2 casos de uso que fueran relativamente fáciles para que las comunidades autónomas no tuvieran, en este caso, y empezando, que poner muchísimo trabajo, sabiendo que los datos tenían una calidad pues, que era suficiente, pues hemos elegido 2 casos de uso que se ha desarrollado, el que ha dicho Iria, por parte de esto Castilla y León y del Ministerio y el de antibióticos por parte de Navarra y la Agencia Española. Entonces, sí que existe ya un procedimiento que hemos probado y ese procedimiento es el que estamos trasladando, que se ha trasladado ya
al documento del modelo de gobernanza del Espacio Nacional de Datos de Salud y al marco de gobernanza del espacio de los casos de uso y al modelo de gobernanza del Espacio Nacional de Datos de Salud. Y ahí están, pues más o menos se llevan de la misma manera, ¿no? Vosotros habéis participado. Es desarrollar a partir de los casos de uso ese documento. O sea, el documento sería como una guía general, pero ahora, a partir de los casos de uso, ir desarrollando cada una de las partes del documento, porque el documento lo abarca todo o intenta abarcarlo todo, pero es que, claro, luego hay que desarrollar cada uno de las... Aunque la parte de casos de uso yo creo que está bastante desarrollada ya, pero bueno, le falta. Sí, por añadir igual, en el grupo 7, ¿no?, de los fondos de atención primaria, también se está trabajando esa línea en el tema de inteligencia artificial, ¿no? El tema de los casos de uso, la reutilización, utilización de estándares comunes, etcétera. Ese caso está liderado por Valencia y Andalucía, están haciendo un gran trabajo. Sí, 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 es verdad. Es importante que, claro, que todo esto sepáis que se enmarca dentro de la estrategia de salud digital 2021-2026 y que entonces, bueno, pues que la estrategia contempla desde la creación lógicamente, de un espacio nacional de datos de salud, también la oficina del dato bueno, y de alguna manera nos dio el mandato, tenemos el mandato de hacer todos una serie de documentos para poder luego, pues, hacer que el Espacio Nacional de Datos de Salud funcione bien y que funcione, como hemos dicho, de una manera federada con las comunidades autónomas. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo, como nos quedan 10 minutos, voy a hacer una pregunta que es lo que yo creo que subyace y es ¿de qué manera podemos encontrar, o sea, Miguel Ángel, tú has estado hablando de que tienes que añadir a la capa de los datos, tienes que añadir el OMOP, o sea, a los datos, perdón, le tienes que añadir el OMOP, es decir, estamos trabajando todos en sistemas que nos permitan el hacer que estos datos que tenemos ya, pues que sean datos que podamos utilizar entre todos. ¿Hasta qué punto crees tú que este son el tipo de decisiones que tenemos que llegar a tomar bueno, en los órganos de gobierno del Espacio Nacional de Datos de Salud, antes de empezar a tener iniciativas que vayan siendo de distintas comunidades autónomas con sus diferentes oficinas del dato? ¿De qué manera tenemos que trabajar para que podamos llegar a acuerdos comunes? Por ejemplo, pues yo sé que la oficina del dato nuestra, la del Ministerio, está trabajando en todos los temas de calidad, pero por encima de eso, ¿de qué manera tenemos que trabajar? Bueno, yo os puedo hablar de lo que, bueno, de lo que hemos desarrollado y de algunas perspectivas que vemos, ¿no? Y en este caso, tener a la derecha a Javier, pues, Claro, pues yo me, creo que me da como la oportunidad perfecta, ¿no? Porque sí. Navarra fue la primera comunidad, yo creo, que firmó el convenio con la agencia. Es la comunidad que más estudios ha realizado una unidad de farmacia. Hacen proyectos muy completos sobre uso de medicamentos, también estudios de efectividad de medicamentos, de seguridad. O sea que ellos tienen esa perspectiva y Navarra va siempre pionera, ¿no? Y bueno, Navarra ha sido una de las comunidades que se han adaptado a este modelo común de datos que llamamos OMOP, que la ventaja que tiene es que en realidad es un idioma común. O sea, es decir, bueno, pues si igual que en la Unión Europea pues, tenemos el problema de que cada uno tenemos una lengua y en España también tenemos nuestra diversidad, bueno, pues esa diversidad es importante en general, porque nos permite también progresar, ¿no? Y las comunidades autónomas y cada servicio de salud ha desarrollado sus sistemas de historia clínica, pero para trabajar juntos tenemos que tener modelos de datos comunes, ¿no? Y entonces desde fuera, de hecho, Mo viene de Estados Unidos, ¿no? Que un país muy diverso también y muy grande, y que en un momento decidieron que si la FDA quería utilizar los datos y explotarlos para conocer datos de vida real y de evidencia científica, tenía que acordar un modelo común, ¿no? Y entonces ese modelo común al final es el que hemos importado a Europa también, y el modelo MOP es el que la Agencia Europea exige para entrar en proyectos como Darwin, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando el año pasado con los compañeros de Navarra, dijeron, bueno, es que nosotros estamos en OMOP y tenemos el Bardena, lo que ha explicado Javier, lo tenemos entero en OMOP. Y nosotros decimos, bueno,
Y entonces dije, bueno, que ya no hace falta crear unos módulos especiales con cada comunidad autónoma para mover los datos y que se compartan en BIFAS, sino que podíamos dar la versión en OMOP de nuestros datos. Vale, pues eso, complementando con datos que a lo mejor no están completamente normalizados y haciendo una estrategia en ese sentido, podemos hacer un win-win. Es decir, en Navarra los datos entran en BIFAS de una manera rapidísima y fácil. ¿No? Estamos estos días hablando con ellos. Y al mismo tiempo, bueno, es que en Bardena están también los datos de hospital, microbiológicos para la resistencia, que no tenemos, ¿no? Podríamos integrarlos entonces. Pues ya tenemos un núcleo, un piloto de algo que, como ha pasado otras veces, yo espero que otras comunidades también adopten, ¿no? Y esa es la idea, es decir, tenemos que ir a modelos interoperables en el sentido también, bueno, pues es semántico y sintáctico, o sea, que es lo que facilita este tipo de estrategia, ¿no? Y a partir de ahí, la estrategia de compartir con la gobernanza se puede ir estableciendo caso de uso. Pero tenemos, digamos, las piezas del puzzle para irlas luego colocando. Pero tiene que ser un puzzle en que las piezas encajen, ¿no? Y estos modelos de datos lo permiten, yo creo. Sí. Javier, ¿lo que opinas? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso, que los modelos comunes de datos que Europa está apostando, claro, ¿no? También con el proyecto este Eden, que gracias a él pues pudimos homogeniizar, ¿no? Nuestras capas de datos, o al menos algunas de ellas, pues aportan mucho. Yo creo que hay una apuesta que tenemos que hacer, que son los datos sociosanitarios, ¿no? Hemos hablado del TSI, el TSI es una punta del iceberg de los datos sociosanitarios y la normalización de las mismas y tener una historia sociosanitaria común con luego las divergencias que tengamos cada comunidad necesarias, yo creo que podría aportar muchísimo valor. Y estos modelos comunes de datos también para el uso primario, ¿no? Lo que comentabais de la integración de las distintas herramientas, ¿no? Y no sé si me corresponde a mí hacer una pregunta, pero te quería hacer una pregunta, Beatriz, y es ¿cómo mantenéis las tablas maestras de vuestro IGEA, ¿no? Por ejemplo, la genética, ¿no? Con el boom de la genética de los genes y ya este gen tiene una interacción con este fármaco, etcétera, parece un reto mayúsculo. O sea, sí, la verdad es que tenemos la suerte de, bueno, aunque es un germen de farmacia, está implicado todo el hospital porque nos facilita el trabajo diario. O sea, es que es algo que de verdad que lo utilizamos todos los días porque yo creo que la forma de trabajar en los hospitales, o por lo menos en el mío, está cambiando. Ya no, sí creo que somos más proactivos y vamos a donde vamos a intentar aportar valor y es una forma. Entonces, informática. Bueno, esto es una colaboración público-privada porque el programa está desarrollado por una empresa privada, pero a la que o sea, nosotros tenemos como la farmacia del hospital es a ver si lo digo bien, somos los responsables de la parte como científica y ellos son los responsables de la parte técnica, pero a su vez también todo integrado con todos los servicios del hospital y con informática. O sea, informática del hospital es una parte clave. Entonces, por ejemplo, ahora que hemos migrado los datos de microbiología a los de bioquímica, pues sin tener los datos normalizados no ha sido posible, hemos tenido que hacer un cambio. Igual con farmacogenética, tenemos la suerte que farmacogenética depende de farmacia. Entonces es mucho más fácil para todas esas cosas. Entonces ahora, por ejemplo, que la cartera de farmacogenética con los nuevos fármacos, pues ya estamos introduciendo todas estas variables nuevas para tener y vamos trabajando. La verdad que es un trabajo que consume muchísimo tiempo porque hay que validar todas las reglas, o sea, no es una cosa que de repente sale y pues hay que comprobar que funcionan bien, hay días que se cae el sistema y que pues tienes que tirar otra vez y volver a recuperarlo, pero la verdad que todos en el hospital están muy implicados porque al final creo que es una cosa que nos facilita el trabajo diario. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Miguel Ángel para que no, porque, a ver, sobre las expectativas que tenéis en la industria. ¿Qué expectativas tiene la industria? Aunque has contado algo, pero en concreto, tú céntrate qué expectativas tiene la industria en la creación de estos espacios de datos. Al final, aquí a nivel nacional será uno federado, etcétera, etcétera. Sí, ya no solo bueno, en la propia, que es un aspecto clave en todo el proceso de despliegue que va a suponer el propio espacio de datos nacional, digamos, la
la inversión tanto a nivel de infraestructura como de servicios de despliegue, como bueno, también todo, como comentabais, modelos de la propio gobierno del dato, políticas de acceso, consumo. Bueno, ahí, digamos, muy importante, digamos, necesidad de inversión que va a tener que ser asumida por el sector tecnológico del despliegue de ese propio espacio de datos y, bueno, y evidentemente la inversión de cara al futuro. Y luego, bien, el aspecto clave, ¿vale? Porque al final el espacio, si se despliega un espacio de datos y se hace esa gran inversión prevista para ese espacio de datos, el objetivo es generar casos de uso de forma continua. Y ahí, en cada uno de esos casos de uso, nuestra participación va a ser, podemos decir, esencial, necesaria. Y ahí también en esa propia construcción de los casos de uso, va a haber pues una importante necesidad de colaboración público-privada para definir correctamente cuáles son esos casos que puedan tener esas victorias tempranas de implicación, de mayor impacto, también como teníamos ahí en la pregunta. Es decir, al final lo que se busca es que cualquiera de esos casos de uso pueda ser extensible a todas las comunidades autónomas y a todo, digamos, y a todo, digamos, a toda la región europea, ¿vale? Yo creo que ahí también hay un, digamos, digamos, una expectativa muy importante digamos, de desarrollo y de explotación de esa información. Por tanto, el cambio también de paradigma que, digamos, de alguna forma, que se da de trabajo acotado, regional, a un trabajo global, nacional, pues va a abrir muchas oportunidades, en este caso también para el sector en su conjunto. Y salud, en esta política también de espacio de datos, y de, bueno, de esa filosofía digamos, de que el motor también económico a nivel europeo va a estar basado en esa explotación del dato. Salud, eso, salud, transportes, logísticas, pero especialmente salud, es el prioritario, ¿vale? Prioritario también a nivel europeo, precisamente bueno, por el impacto que tiene, pues, en el propio ciudadano y al final en los pacientes de toda Europa. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo una última pregunta en la que yo personalmente tengo mi opinión, pero bueno, yo le voy a dar la palabra a Iria para que nos diga hasta qué punto consideramos o considera que es necesario tener una oficina del dato en el Sistema Nacional de Salud para que muchos de los problemas que estamos teniendo de normalización y de normalizar en distintos ámbitos de manera distinta, etcétera, pues de alguna manera terminemos con ellos, Iria. Y en farmacia es verdad que como normalmente hemos tenido todo muy normalizado, veo y Alberto, pues tenemos, pero es verdad que hace falta normalizar. Iria, por favor. Claro, el ministerio siempre ha tenido una función armonizadora o normalizadora, siempre ha sido la función del ministerio, porque como ministerio en realidad tampoco tenemos muchas competencias, pero esa es una de ellas, la de normalización y armonización. Entonces yo creo que ahí es el sentido que tiene la oficina del dato del SNS, sería ese, desde mi punto de vista. Em, es verdad que la farmacia son los pioneros en normalización y lo que decía también Javier, que es un dato súper robusto comparado con otros datos. O sea, yo me fío mucho de que si un señor no recibe ese medicamento, yo me fío de que ese señor no lo recibe. Así como no me fío tanto, a lo mejor, de otro tipo de información más clínica que no sea medicamentos, ¿no? Y bueno, sí. Pues nada, pues muchas gracias. Yo lo que sí que quería dejar es encima de la mesa la importancia de la colaboración. En estos momentos en los que estamos iniciando, pues llevamos muchos años trabajando en los datos, la normalización, hemos intentado compartir, pero yo creo que en este momento el Espacio Nacional de Datos de Salud y el Espacio Europeo de Datos de Salud nos abre nuevas oportunidades que todos llevamos muchos años esperando el tener y hacerlo bien. Entonces, la colaboración entre todos, la colaboración en este caso entre pues, la agencia, el ministerio, por supuesto las comunidades autónomas, el que tengamos funcionando tanto el comité de casos de uso como el comité editorial y que nos permita una normalización y que desde el inicio de ese dato sepamos qué atributos tiene que tener de calidad y que luego, dependiendo de en qué sistema de información tenga, le podamos matizar algunos de ellos, el que podamos compartir esos datos con una gran calidad, estoy segura de que a todos nosotros nos va a producir un gran beneficio. Y eso es el mensaje que quería dejar yo en esta mañana aquí, ¿no? Que empezamos
por algo que los datos de farmacia hace ya pues más de 50 años, pero que ahora estamos en una nueva etapa y que tenemos la oportunidad de hacerlo bien, porque además tenemos conocimiento, tenemos expertos y tenemos la oportunidad. Así que a trabajar, que hace falta muchísimo trabajo. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?